todos. Hoy vamos a trabajar, por un lado, lo que es la competitividad en la gestión agropecuaria y por el otro lado vamos a estar viendo algo o la organización o el organigrama también en la producción agropecuaria. Bueno, antes de arrancar, les comento como siempre hago al inicio de los videos. Esta clase consta solamente de clases teóricas. Son 2 clases, como les dije, dos temas distintos que ustedes van a encontrar separados en el blog. Yo acá los unifiqué porque los voy a dar esta vez yo sola. Así que bueno, lo que sí también les voy a adjuntar es un PDF con material de lectura para que ustedes tengan por si quieren imprimir. En el material de lectura va a estar un poquito más ampliado que lo que siempre hago en los videos, ¿no es cierto? En el video es más bien como para explicarles algunas cuestiones por ahí teóricas desconocidas o no para ustedes y abordamos después cualquier consulta que vaya surgiendo. Bueno, cuando hablamos de competitividad entonces en la gestión, ¿qué quiere decir esto? La palabra competitividad nos hace referencia a competencia, ¿no es cierto? ¿Y competencia qué hace referencia para ustedes? Bueno, en primer lugar es que tiene que ser algo competente, ¿no es cierto? Algo que sirva, algo que sea útil, algo que sea organizado. ¿Sí? Para eso nosotros establecemos en primera instancia, como para ordenárselo a modo, digamos, de organizativo, 3 pasos para poder llevarlo a cabo. Bueno, como primer paso la recopilación de datos, después la imputación de ingresos y egresos y por último la homogeneización de la moneda. Cuando hablamos, esto está bastante más detallado, ya les vuelvo a repetir, en el archivo de PDF. La recopilación de datos es almacenar todos los datos que ustedes tengan posibles al momento de realizar determinada actividad, ¿no es cierto? Si ya la están realizando, por supuesto que ya van a tener datos para recopilar. Si ustedes están iniciando una nueva actividad, en ese caso vamos a tener que recopilar datos que quizás lo vamos a tener que ir haciendo en el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? La recopilación de datos siempre es muy importante para la organización de la empresa porque son datos que a nosotros nos van a quedar guardados. Un ejemplo les doy como para que ustedes, como para ejemplificarlo. Cuando nosotros en ganadería, por ejemplo, tenemos diferentes índices productivos y reproductivos, ¿no es cierto? Del rodeo, de los distintos animales. Entonces, si nosotros queremos mejorar, por ejemplo, el porcentaje de destete, tenemos que tener en cuenta varios parámetros que calculan o que hacen a ese porcentaje de destete. ¿Está? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un porcentaje de destete del 80% que del 90%, ¿sí? Ese 10% más quiere decir si aumentó, que mejoró mucho la producción. Y si disminuyó, es que algo estuvo pasando. Es un ejemplo como para que tengan una idea. Bueno, el segundo paso es imputar los ingresos y egresos, ¿sí? Las entradas y salidas de dinero que puede ser en cualquiera de sus formas, ¿no es cierto? Pueden ser en forma de inversión inicial, puede ser en forma de un alimento. Vamos a seguir con el caso de la ganadería para no perdernos, ¿sí? Bueno, todos los ingresos y egresos que nosotros vayamos teniendo tenemos que ir anotando y también imputando, ¿sí? Para después tener una idea general de cuánto va a ser mi margen. Acuérdense que el margen es la diferencia entre estas dos variables. Bueno, y por último la homogeneización de la moneda o lo que yo siempre digo, el ajuste por inflación, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer una inversión más que nada por ahí en el país y con las condiciones económicas que siempre Argentina aborda, no es únicamente Argentina, pero me refiero a que estamos por ahí acá,
y haciendo referencia a este modelo productivo, tener en cuenta el ajuste por inflación. Si vieron que por ahí mes a mes o por ahí hay diferencias de semestrales en cambios de la moneda, y por ahí el campo, nosotros hacemos mucha referencia en esta variable porque el campo lo sufre mucho, porque los costos por ahí generalmente son en dólares. Entonces, bueno, al haber un cambio brusco por ahí de esta moneda, hace la variación. Entonces no podía no nombrarlo o dejarlo fuera. Bueno, eso en cuanto a competitividad, lo anterior. Ahora vamos a pasar a lo que es un organigrama de la empresa agropecuaria. Yo acá, chicos, en el video les pongo a grandes rasgos, ¿sí? Le voy nombrando como las partes principales, pero les recuerdo que en el PDF está mucho más organizado y lo van a entender una vez que el video lo van a entender una vez que hayan leído el material. O lo pueden ir haciendo al mismo tiempo. Bueno, cuando hablamos de organigrama de la empresa agropecuaria, ¿a qué hacemos referencia? Organigrama obviamente es una organización, ¿sí? Son pasos como para yo poder llegar a un resultado final. ¿Está? Y esto sí, acá por ahí hace más referencia a lo que son los cálculos, que nosotros ya los vamos a ver en la parte práctica. Esto es como una introducción, digamos, teórica, para que ustedes tengan la base para poder hacerlo, ¿sí? Después, dentro de este tema entrarían todas las fórmulas que nosotros vamos a usar para el manejo de planillas, pero yo acá no los quiero marear. Primero les voy a hacer una introducción y después vamos a pasar a la parte práctica ya con fórmulas y aplicativos. Bueno, organización de la empresa agropecuaria, o sea, organizarlo en cuanto a los costos, en cuanto a los ingresos y a los egresos, ¿sí? Y en cuanto a un resultado final. No sé si todos conocen, pero bueno, dentro de las diferentes actividades que desarrolla la agronomía, ¿sí? Tenemos diferentes maneras de organizarlo. Por ahí la parte cuantitativa, o sea, me refiero a los cálculos, es más o menos similar, siempre diferenciando lo que es ganadería de agricultura, porque obviamente los costos no son los mismos, pero en cuanto a organización de los cálculos es más o menos similar. Y después cuando pensamos en una organización, y acá me refiero a algo más metódico, algo más sistemático en cuanto a épocas donde tenemos que realizar determinadas actividades, también es diferente comparando agricultura con ganadería. Entonces, como para que ustedes tengan una idea, nosotros en esta época del año estamos planificando ya la siembra de soja, ¿no es cierto? Entonces, para planificar la siembra de soja, antes tenemos que ver qué yuyos tenemos en el campo, ¿sí? Qué malezas y qué productos vamos a aplicar para poder combatir esa maleza, para que nazca soja y no con la maleza que está en el campo. Entonces, bueno, previamente, este año por ahí fue un año medio atípico por el tema de la sequía y estamos haciendo todo medio junto, pero la idea es organizar julio, agosto, los barbechos que así se les llaman, las aplicaciones de herbicidas previo a la siembra de la soja, y ya en noviembre pensamos en la siembra misma, ¿sí? Para después, allá por el año que viene, ¿sí? Marzo, depende de los ciclos, ¿no es cierto?, que tenga la soja, porque hay ciclos más cortos, hay ciclos más largos, no se puede generalizar. La agronomía no es una receta, lamentablemente. Bueno, vamos a ir a la cosecha, ¿sí? Una vez que nosotros cosechemos, vamos a obtener el ingreso, pero antes yo tuve gastos, ¿sí? Yo tuve costos que afrontar. Tuve que afrontar los costos de los herbicidas. Si tengo o no tengo maquinaria propia,
Si no tengo la maquinaria la tengo que contratar, si tengo maquinaria propia voy a gastar en el uso del combustible, también la amortización de esa maquinaria, si es propia. Bueno, todas las cuestiones que se tienen en cuenta como costos dentro de la empresa agropecuaria, ¿sí? Eso es a modo de ejemplo porque hay después 1.000.000 de variables más, pero para que ustedes tengan una idea general. Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué introducción nosotros tenemos de la empresa agropecuaria, ¿sí? En el apunte van a ver que yo les puse recursos, antigüedad del sistema productivo, qué actividades se vienen haciendo anteriormente en el sistema. Y para entender todo eso, todas esas cuestiones, yo acá les dejo un gráfico, ¿sí? Que es de elaboración propia, donde les defino lo que es un sistema esquemáticamente, ¿sí? Todo esto que ven acá, toda la imagen, no solamente lo que están dentro de las rayitas punteadas, sino toda la imagen, lo que está afuera también, es el sistema productivo, ¿sí? Por eso el establecimiento le decimos subsistema, es como parte del sistema, el establecimiento. Yo acá les pongo un ejemplo de un rodeo de cría, o sea, la actividad sería ganadería y específicamente dentro de la ganadería, cría de bovinos. Entonces, ¿qué variables van afectando al subsistema establecimiento? O sea, ¿qué me genera gastos? ¿Qué me genera un determinado costo extra? ¿Qué me genera un ingreso? ¿Sí? ¿Qué todo del establecimiento me genera esto? Bueno, por un lado el mercado externo, porque si yo voy a querer vender para exportar, voy a tener que prestar atención. Este es un caso que realiza megafardos para exportación. Por eso está la pastura de alfalfa también, por eso está el mercado externo y por eso está el rodeo de cría, ¿sí? ¿Por qué el rodeo de cría agrego? Porque parte de la pastura se le otorga al rodeo como alimento principal. Bueno, ¿y por qué está en línea de puntos, ¿sí? Delimitado, digamos, es una manera de delimitar el subsistema, el establecimiento, con línea de puntos y esto está afuera. Bueno, porque este es el contexto, ¿sí? Que también influye en el sistema y también influye en el subsistema, pero forma parte de afuera y es lo que por ahí el productor no puede, digamos, manejar de alguna manera. Entonces, depende del contexto para poder realizar determinada actividad. ¿Qué tengo en cuenta yo en el contexto? Bueno, acá dice Secretaría de Medio Ambiente, ahora les voy a explicar por qué, políticas públicas, el ambiente mismo, ley de bosques nativos y la sociedad. ¿Por qué está enmarcada la Secretaría de Medio Ambiente? Porque este era un lote, para que ustedes entiendan, esto es un caso real, es un lote donde se desmontó, ¿sí? un bosque de eucaliptus, que era bastante importante en cuanto a superficie, para poder realizar esta pastura de alfalfa y por medio de la pastura realizar los megafardos. Entonces, por eso tiene que ver en este tema, en este establecimiento, la Secretaría de Medio Ambiente, la Ley de Bosques Nativos, la sociedad misma, ¿sí? Políticas públicas y el ambiente. Son todos estos factores que están, repito, están dentro del contexto, ¿sí? Y que el sistema productivo o el productor o agropecuario o el empresario, como nosotros le llamamos a veces, no puede manejar porque no está a su alcance, básicamente. Entonces, esto es para que ustedes entiendan o puedan graficar en sus mentes qué es un sistema productivo y qué tiene en cuenta, ¿sí? Bueno, como segunda instancia tenemos el planeamiento de la empresa agropecuaria. Cuando hablamos de planeamiento, fíjense todas las preguntas que nos hacemos. Este es el mismo cuadrito que tienen en el PDF. ¿Qué actividades a desarrollar? ¿Sí? Si es ganadería, si es agricultura, si es hortalizas. ¿Cuál es la actividad que yo quiero desarrollar? ¿Cuánto?
o sea, con qué intensidad se realizarán las actividades, ¿sí? Y cómo, en primera instancia. O sea, qué se necesita para realizar cada actividad. Y después nos empezamos a preguntar, desglosamos con el dónde, cuándo y quién. O sea, dónde en el lugar, en qué lugar va a ser, cuándo, en qué momento y quiénes van a ser las personas que lo van a llevar a cabo. Y quiénes van a ser las personas que van a llevar a cabo diferentes tareas, porque por ahí no es una sola persona. Entonces, bueno, estas son las preguntas que yo me debo hacer al momento de planificar algo, planificar una empresa agropecuaria, ¿sí? Bueno, y después está el análisis de la gestión agropecuaria. Fíjense cómo funciona. Nosotros tenemos insumos y servicios utilizados, que acá pueden estar incorporadas también la maquinaria contratada, si es que no tiene maquinaria propia, todo lo que nosotros vamos a utilizar para la producción. Esto sería entrada y esto sería salida. Entonces, el planteo productivo de mi empresa, en este ejemplo, va a ser vacunos, trigo, maíz, soja y tambo, ¿no es cierto? Todas estas actividades son las que yo voy a desarrollar. Obviamente que como salida voy a tener un determinado resultado productivo y hay un flujo de retroalimentación acá. Bueno, ¿qué herramientas vamos a necesitar nosotros para analizar el sistema? Y ahora sí es bien exclusivo del curso. Vamos a necesitar el cálculo de margen bruto, resultado de actividades intermedias, el resultado por producción, y esto es lo que yo me refería cuando decía, no es lo mismo un resultado de producción ganadera que un resultado de producción agrícola, y acá fíjense que vamos a tener varias actividades, vamos a tener el tambo por un lado, las vacas por el otro, ¿sí? Que esto, digamos, forma parte, pero también están los cultivos que vienen a ser de la parte agrícola. Hay que ver si estos cultivos los utilizo todos para producción de leche, que sería el destino, digamos, final del tambo, o si utilizo solamente maíz como para producción de leche y trigo y soja los utilizo como parte de la actividad agrícola solamente, ¿sí? Eso hay que definirlo bien antes de comenzar. Y bueno, la estructura de costos indirectos, que esto es todo lo que nosotros vamos a ver por medio de planillas de cálculos. Bueno, hasta acá llegó la clase de hoy. Cualquier consulta, entonces nos vemos a las 18 para poder anotar todas las dudas que vayan teniendo. Nos vemos, saludos.